En la vida de fe seguramente vamos a pasar cosas complejas, difíciles, que muchas veces no vamos a entender, de las cuales muchas de ellas también no van a estar bajo nuestro control, sin embargo van a estar en el control de Dios. Y por tanto, en esas situaciones muchas veces no vamos a tener la opción de tomarlas o dejarlas, simplemente vamos a tener que enfrentarlas. Y bajo esa circunstancia nosotros tenemos dos opciones: enfrentarlas con una actitud adecuada o enfrentarlas con una mala actitud. Es decir, ante las situaciones que estamos viviendo, que se nos presentan y de las cuales nosotros no tenemos el control, pero Dios sí, ante esas situaciones nosotros tenemos la opción de enfrentarlas con una buena actitud o con una mala actitud. Y realmente no es lo mismo enfrentar un problema con una buena actitud a realizarlo o enfrentarlo con una mala. Cada una trae un resultado diferente. Amados escuchas, es un gusto estar con ustedes, es una bendición poder servirles a través de los devocionales, compartiendo la palabra y poder ayudar a que la vida de cada uno de nosotros pueda ser enfocada a lo que Dios está disponiendo para nosotros. En este día vamos a hablar acerca de modelos celestiales, la actitud de David. Y para ello yo quiero citar lo que dice la Escritura en Primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, del versículo 1 al 58. Son bastantes versículos, por lo tanto yo solamente voy a ponerlo en contexto, voy a parafrasear lo que dice la Escritura para poder llegar al punto medular al que quiero transmitir en esta devocional. La Escritura nos enseña en Primera de Samuel, en el capítulo 17, que David es encomendado por su padre para llevarle alimento a sus 3 hermanos que estaban al frente del campo de batalla en contra de los filisteos. Y la Escritura nos relata en este capítulo que hay una confrontación entre ambos ejércitos, pero para ello el ejército filisteo presenta a Goliat como su mejor guerrero, y entonces Goliat desafía al ejército de Israel y les dice que esto puede acabar de una forma muy sencilla, que se enfrenten uno a uno Goliat contra el elegido del pueblo de Israel, del ejército de Israel, y entonces el que pierda será el siervo del otro, en el sentido de que si Goliat gana, todo el pueblo de Israel será servidor de los filisteos, y por el contrario, si el hombre del pueblo de Israel, del ejército de Israel ganare, pues todos los filisteos serían los esclavos del pueblo de Israel. Entonces el contexto es este. Goliat, que era un gigante de aquel tiempo, se levanta todas las mañanas y confronta al pueblo y pide que venga uno del ejército de Israel para enfrentarse cara a cara. Y entonces todo el pueblo está atemorizado porque Goliat era un gigante, era una persona que tenía un aspecto imponente y que simplemente a mirar por el aspecto se podía deducir que iba a ser muy difícil ganarle. Entonces David, que es encomendado a llevarle el alimento a sus hermanos, escucha que Goliat se levanta y empieza a hablar contra el pueblo y empieza a pedir que se levante alguien para que Goliat pueda pelear con él. Y al ver David que nadie del pueblo se levanta, él decide ir a enfrentar a Goliat. Y voy a citar específicamente lo que dice Primera de Samuel capítulo 17 verso 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y la primera cosa que yo le quiero transmitir en este devocional es que estaba pasando David estaba viviendo un momento de prueba en su vida. Cuando usted y yo vemos el número 4 en la Escritura, el número 4 significa prueba.
y en este caso está representado por el número 40, es decir, estaban en una prueba, no solamente David, sino todo el pueblo, pero David es el que se levanta, toma la actitud de levantarse en medio de todas las dificultades, en medio de todos los hombres del ejército de Israel, no había uno que se levantara, pero David decide levantarse en medio de la prueba y encarar la prueba de frente. Y vea, lo siguiente que quiero mostrarles en 1 de Samuel 17:26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Vea la actitud de David. Seguramente la actitud de David era muy diferente a la actitud que tenían todos los miembros del ejército de Israel, porque ninguno quiso levantarse. Sin embargo, David sentía un celo por Dios tan impactante que él dice: ¿quién es este filisteo para que hable así en contra del pueblo de Israel, para que rete y provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y entonces David, él siente ese deseo en su corazón, en su vida, por levantarse y tener una actitud diferente a la que tenía todo el ejército, porque ninguno del ejército sentía ese vivo celo por Dios como lo sentía David. Y entonces en el 17:32, 1 de Samuel 17:32, ocurre lo siguiente: y David dijo a Saúl: no desmaye tu corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía el león y el oso y tomaban algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y remata diciendo, añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Vea la actitud de David. Eso es lo que quiero remarcar en este devocional. La actitud que David tiene frente a la situación que se le está presentando. Mientras todo el pueblo, todo el ejército está echado atrás porque nadie quiere pelear con Goliat, David se levanta con esta actitud de decir: yo voy a pelear porque yo sé luchar en lo íntimo con el león, con el oso, y yo los hería en la quijada, y entonces rescataba a los corderos que se llevaban. Vea esto, David tiene una actitud diferente a la de todo el ejército, siendo que todos eran hombres de guerra. Y David, pastor, David se levanta con una actitud diferente para enfrentar la situación, y sobre todo va confiado en que Dios está con él. Y yo quiero decirle algo, amado, escuche en esta mañana: si usted se levanta con la actitud de creer que Dios está de su lado, tenga por seguro que Dios no lo va a dejar. Lo mismo pasó con David. Él se fue a enfrentar con Goliat y Dios no lo dejó. Sabe, la escritura marca que Goliat iba cubierto de prácticamente el 99% de su cuerpo, con una armadura, iba bien revestido para no ser dañado, y ese 1% que estaba libre fue el 1% que Dios utilizó en las manos de David para matar al filisteo, porque dice la escritura que David tomó su honda, tomó una piedra de río y entonces le incrustó en la cabeza del filisteo. Y déjeme decirle esto: ese era el lugar, el 1% que estaba descubriendo. Dios solamente necesita el 1% para poder actuar, pero ese 1% debe estar respaldado por toda su fe y su confianza de que Dios está con usted. Vea esto: Dios puede operar en ese pequeño tramo del 1%, pero eso tiene que ir investido de toda la confianza que usted le pueda y le tenga que dar a Dios. A veces nosotros
tomamos las cosas con una actitud diferente. Tú tienes la elección de cómo tomar las cosas. A lo mejor no tienes la elección de pasar o no por las pruebas. A lo mejor las pruebas vienen y son sí o sí sobre tu vida, las tienes que encarar. Pero tienes la elección de con qué actitud vas a enfrentar la prueba. Cómo te vas a poner frente a la prueba. David se paró y dijo, nadie va a venir a provocar a los ejércitos del Dios viviente, y yo voy a salir y yo voy a derrotar a ese filisteo. Él tenía la actitud, una actitud diferente. Ahora, usted, amado, escucha, tiene la elección o tiene cómo elegir con qué actitud va a enfrentar sus problemas cada día. Puede enfrentarlos con fe, puede enfrentarlos con la confianza en Dios como lo hizo David, puede enfrentarlos tomándose fuertemente de la mano del Señor, o simple y sencillamente puede tomar una mala actitud frente a sus problemas. Y dependiendo de la actitud que usted tome, va a ser el resultado que usted va a obtener en esa prueba, en esa tribulación, en esa adversidad. Y esto, amados, esto depende de cada uno de nosotros. Es una elección propia que usted puede elegir con qué actitud tomar las adversidades en su vida. Esto solamente yo se los puedo enseñar, pero yo no puedo obligar a nadie a que elija siempre tener una buena actitud. La elección es de usted. Puede elegir cómo responder a las dificultades. Puede pensar incluso que ha llegado hasta este punto de su vida por un gran golpe de suerte, o puede usted pensar que ha sido por la mano soberana de Dios y puede estar agradecido por ellos. Usted tiene la decisión de con qué actitud tomar las cosas. Y yo quiero empezar a terminar este devocional con lo siguiente. Amado, escucha, en la vida usted y yo nos vamos a encontrar con situaciones difíciles. A cada paso, a cada tiempo, cada día va a traer su propio afán, su propia dificultad. Pero en nosotros está si tomamos la actitud de confiar en Dios o la actitud de desechar a Dios y de hacer las cosas a nuestra manera y a nuestra forma. Pero eso es una elección propia de cada uno de nosotros, que Dios ni siquiera nos va a obligar ni nos va a forzar a tomarlo. Y entonces, dependiendo de la actitud que nosotros tomemos frente a nuestros problemas, es el resultado que vamos a tener. Y solamente volteemos a ver a David. Él decidió tomar la actitud de confiar en Dios, y Dios operó en ese pequeño tramo del 1%. Lo único que estaba descubierto en Goliat era aproximadamente el 1% en su cabeza, y ahí fue donde operó Dios, porque David confió. A lo mejor usted no tiene un campo amplio para poder hacer lo que usted quiera, pero si usted tiene fe, solo basta con que haya un 1% para que Dios opere completamente ahí y transforme su vida. Y con eso vamos a terminar y vamos a hacer una oración. Amado Dios, muchas gracias te damos en este día que nos has permitido levantarnos, iniciar este día lunes, Señor. Pedimos que tú hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón, papá, que tú tomes control de toda situación que esté pasando a nuestro alrededor. Ciertamente hay cosas que no podemos evitar, cosas que tenemos que enfrentar sí o sí en nuestra vida, pero tenemos la elección de decidir con qué actitud vamos a enfrentar esas situaciones. Por tanto, Señor, pido que tu Santo Espíritu sea con todos nosotros, que nos dé la gracia, la revelación, que nos dé el carácter y la actitud correcta para enfrentar nuestras situaciones. Papá, nosotros confiamos en que tú eres con nosotros, confiamos en que tú eres un Dios fiel y verdadero. Por tanto, en esta hora nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú obres en nuestro corazón conforme a tu voluntad. Señor, muchas gracias. Gracias porque a través de tu palabra nos das guianza, nos das dirección, nos das fuerza. Señor, a ti te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, escuches, que tenga un excelente lunes, que Dios le bendiga, tómese fuertemente de la mano del Señor, no se olvide de compartir este devocional y nos estamos viendo y escuchando pronto, si así lo permite el Señor. Que Dios les bendiga a todos, excelente lunes y amén.